La semana pasada iniciamos una nueva serie que hemos titulado Un tiempo para maravillarnos. Eso fue la semana pasada. Así comenzó la serie, Un tiempo para maravillarnos. Y lo estamos haciendo dentro del marco de esta época de Adviento, los 4 domingos previos a la celebración de la Navidad. Nos hemos imaginado, la semana pasada tratamos de usar nuestra imaginación, nos hemos imaginado en el relato del capítulo 1 de Lucas, nos imaginamos que usted y yo estábamos acompañando al sacerdote Zacarías a entrar en el lugar santo para ofrecer la ofrenda de incienso que se ofrecía en la mañana y en la tarde en el templo en Jerusalén. Hicimos referencia la semana pasada a que en ese momento en que Zacarías, el esposo de Elizabeth, padres de Juan el Bautista, estaba ofreciendo esa ofrenda, tuvo una aparición de un ángel. Hicimos referencia a eso. Ese ángel que se le presentó allí, al lado derecho del altar del incienso. Seguramente cuando Zacarías estaba quemando el incienso en las brasas, estaba orando por la nación de Israel y muy seguramente estaba orando para que Dios cumpliera su promesa de enviar al Mesías prometido. Observamos la semana pasada que tal aparición fue una aparición providencial. ¿Por qué? Porque Dios con esa aparición del ángel cambió en un instante las expectativas de Elizabeth y de Zacarías. Dijimos entonces que eso se puede comparar al poder del evangelio, que en la persona de Jesucristo también en un momento, en un instante, ha cambiado nuestras propias expectativas. Así que estamos haciendo una comparación de que así como Dios tomó un sueño roto, un sueño olvidado ya por Zacarías y Elizabeth, y lo convirtió en una hermosa realidad que fue darles el nacimiento de ese hijo que tanto habían deseado, tanto habían esperado y que ya se habían dado por vencidos para obtener. De la misma manera, el evangelio en la persona de Jesucristo toma al ser humano que está muerto espiritualmente y desconectado de Dios y le da nueva vida. Lo que no vimos la semana pasada fue cuál fue la reacción de Zacarías cuando vio al ángel. No sabemos los detalles. Algunos comentaristas bíblicos se atreven a decir que se imaginan que Zacarías en un momento dado cerró los ojos. No lo sabemos. No sabemos si él cerró los ojos para orar y que luego los abrió y que ahí estaba el ángel, o simplemente se le apareció estando con los ojos abiertos. No importa. Pero lo que dejamos para hoy observar es cuál fue la reacción de Zacarías. Y ese es nuestro título para el día de hoy. Nuestra fe a prueba. Acompáñenme leyendo ahí en el capítulo 1 de Lucas. Pueden mirar en la pantalla, versículos 10 al 22, que dice así: Cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida afuera estaba orando. En esto un ángel del Señor se apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. El ángel dijo: No tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún antes de su nacimiento. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará para el Señor un pueblo bien dispuesto.
¿Cómo podré estar seguro de esto?, preguntó Zacarías al ángel. Yo soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios, contestó el ángel. He sido enviado para hablar contigo y darte estas buenas noticias. Pero como no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, te vas a quedar mudo. No podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda. Mientras tanto, el pueblo estaba esperando a Zacarías y les extrañaba que se demorara tanto en el templo. Cuando por fin salió, no podía hablarles, así que se dieron cuenta de que allí había tenido una visión. Se podía comunicar solo por señas, pues seguía mudo. Conociendo lo duro que era la cultura de esa época en ese lugar con respecto a la esterilidad de una mujer, de acuerdo al alivio y la gratitud que luego Elizabeth, al saberse embarazada, manifiesta, y la manera como ella expresó y reconoció que ese embarazo era un milagro, era un favor de Dios, nosotros podemos deducir fácilmente que ese hijo había sido largamente anhelado, largamente esperado, y que seguramente esta pareja, el sacerdote Zacarías y su esposa Elizabeth, muchas veces deben haber orado con ansiedad, y yo me atrevo a decir hasta con desespero, por lograr tener un hijo. Así que es muy importante ahora que de repente llega la respuesta a través de las palabras del ángel anunciando que va a haber embarazo, que va a venir el hijo. Es muy importante ver cuál fue la respuesta, la reacción de Zacarías. Por eso mi primer punto es como una especie de semáforo de luz en amarillo, porque dice: nuestro enfoque puede ser incredulidad. No me estoy refiriendo, yo quiero prioritariamente enfocarme en la incredulidad del creyente. Suena paradójico, ¿cierto? Suena raro, la incredulidad del creyente, pero quiero enfocarme en eso, paradójicamente. Porque es una realidad de que nosotros, los miembros del pueblo de Dios, nosotros los miembros del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Cristo, muchas veces actuamos, sentimos y pensamos en incredulidad. Ahora, no me estoy refiriendo a la incredulidad del no cristiano, que consiste en que él no ha aceptado que Jesús es su único y suficiente Salvador. No me estoy refiriendo a esa incredulidad. No me estoy refiriendo a la incredulidad de aquel que no ha entendido el mensaje del evangelio y que no sabe que solo Jesús es el camino, la verdad y la vida. No. Nosotros, por la gracia, no por nuestros méritos, sino por el favor de Dios, hemos creído y hemos entendido el mensaje del evangelio. Hemos creído que no hay otro nombre bajo el cielo que Dios nos haya dado en el cual nosotros podemos ser salvos y perdonados. Pero resulta que el evangelio no solamente es la puerta de entrada al reino de Dios. El evangelio es también el camino a seguir dentro del reino de Dios. Y estamos llamados a seguir ejerciendo fe en el evangelio, y muchas veces somos tentados simplemente a vivir por lógica o mirando más las circunstancias que lo que Dios ha dicho en su palabra. Nos enfrentamos diariamente a ese desafío de depender de Dios o depender de mi lógica y de mis emociones, las cuales muchas veces no están conformadas de acuerdo a la voluntad de Dios. Déjeme decirle esto: al igual que los discípulos que estuvieron en el ministerio
terrenal de Jesús que estuvieron ahí presentes, usted y yo por lo menos confío que así es, usted y yo sabemos a ciencia cierta que Jesús es el Mesías esperado, que Jesús es el Mesías prometido, que Él es Dios hecho hombre, que solo en Él hay salvación, perdón de pecados y vida eterna. De eso estamos absolutamente seguros. Pero cuando viene la tormenta y comienza a mover nuestra barca y las olas se agigantan y parece que nuestra barca va a zozobrar, se va a hundir, y parece que Jesús no se despierta, sigue durmiendo, entonces nosotros, al igual que los discípulos, somos tentados a dudar. Y se nos olvida que cuando ese viaje en esa barca inició, Jesús les había dicho: vamos a la otra orilla. A ellos se les olvidó en medio de la tormenta que Él había prometido que a la otra orilla iban a llegar. Si usted observa el relato de Lucas con detenimiento, es impresionante cómo en tan pocas palabras que dijo el ángel hay tanta información para Zacarías. Hice un cuadro hablando del anuncio que el ángel le dio a Zacarías. En primer lugar le dice: ha sido escuchada tu oración. Con categórica seguridad, con total firmeza, le dice: hay respuesta. ¿La respuesta cuál es? Tu esposa te dará un hijo. Es más, le anticipa el nombre que deben colocarle, Juan. Y esto a nosotros nos puede pasar desapercibido, pero en esa cultura no. En esa cultura se acostumbraba a colocar el nombre que hubiera tenido algún antepasado. Si nadie en esa familia se había llamado Juan, no era normal colocarle Juan. Es más, la gente, cuando el relato más adelante nos dice, cuando lo fueron a bautizar, querían ponerle Zacarías. Y se extrañaron de que no le pusieran Zacarías. Pero el ángel le está dando una revelación. El ángel le está diciendo: el hijo de ustedes se va a llamar Juan, porque en esa cultura el nombre Juan significa Dios es misericordioso. O sea, les está diciendo: vas a tener un hijo, tu esposa te va a dar un hijo, porque Dios te está mostrando su misericordia. Ese nombre significa el favor de Dios. Está diciendo: tu hijo va a tener el favor de Dios. Luego le dice: tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento. O sea, que no solamente va a traer felicidad a la familia, sino que se va a extender fuera de la familia y va a causar alegría a mucha más gente. Será grande delante de Dios. O sea, será una persona usada con el propósito de Dios. Será consagrado a Dios y lleno del Espíritu Santo desde el vientre, desde antes de nacer. Cosa totalmente inusual. Juan el Bautista sería lleno del Espíritu Santo. El ángel le revela más datos todavía. Le dice: su ministerio será un ministerio de reconciliación. Traerá la reconciliación entre padres e hijos. Tendrá la característica de que su ministerio será un ministerio que tendrá la similitud del poder y del espíritu que tuvo el ministerio de Elías en el Antiguo Testamento, uno de los profetas más importantes de la nación de Israel. Y lo último que le dice es asombroso: Él preparará el camino del Mesías. Imagínense toda la información que el ángel dio. ¿Cuál fue la respuesta de Zacarías? ¿Cómo podré estar seguro que será así? Wow. Yo creo que Zacarías oyó, pero no escuchó. No sé si es lo más correcto o es al revés. Si escuchó y no oyó. En otras palabras, Zacarías escuchó toda esta información, pero no colocó la suficiente atención de este mensaje
tan explícito del nacimiento de su futuro hijo. Las palabras del ángel de Dios, el mensajero de Dios, no lograron captar la atención de Zacarías y quitarla de donde estaba y colocarla en la promesa de Dios. El problema es que en la mente de Zacarías su atención estaba en que él había deseado un hijo, pero ya se había hecho viejo, su esposa era estéril, ambos eran de edad avanzada, por lo tanto era imposible ya. La mente de Zacarías estaba en la circunstancia, en la dificultad. No pudo centrarse en la promesa de Dios. Él oye el anuncio, pero en su lógica humana, él lo que necesita es una garantía de cómo se va a resolver el problema. Claro, yo me pongo a pensar, ¿no? Obviamente, si esto se lo hubieran dicho a Zacarías a los 30 años, posiblemente no hace semejante pregunta. Si se lo hubieran dicho a los 40 años, tal vez no. Parece que se lo dijeron a los 80 años. Eso nos parece lógico a nosotros. No tiene nada de lógico, porque lo que el ángel le está diciendo es que el poder de Dios, el favor de Dios te va a dar un hijo. Así que no importa si tenía 30, 40 u 80, porque ante el poder de Dios no importa qué edad tenía. ¿Habrá algo imposible para Dios? Nos dice la Biblia. Absolutamente nada. Nosotros muchas veces, mire cómo es nuestra lógica, nosotros muchas veces pensamos que es más fácil creer, me exige a mí menos fe, creer y orar para que Dios sane un resfriado, un flu, a que Dios sane una enfermedad terminal. Y pensamos que si se dieron ambas sanidades, fue más milagrosa la sanidad de la enfermedad terminal. Pero no es así. Porque para Dios no hay diferencia entre sanar un flu o sanar una enfermedad terminal. Porque ¿qué hay imposible para Dios? La dificultad es que nosotros nos enfrascamos en este diálogo con la divinidad, pero con nuestra perspectiva, con nuestra lógica totalmente limitada. Por eso Jesús en Mateo 10:27 dijo: entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. La confianza de Zacarías, sacerdote que está ofreciendo la ofrenda del incienso, debería haber estado colocada en ese momento en la promesa de Dios expresada a través de su mensajero, el ángel. Pero no. La confianza, la perspectiva siguió estando colocada en la dificultad para obtener el resultado. El ángel había venido para comunicarle a Zacarías, ¿sabe qué? El evangelio. El ángel le estaba comunicando el evangelio. Recuerde nuevamente, el evangelio no es simplemente la puerta de entrada por la salvación. El evangelio es lo que usted y yo debemos interiorizar todos los días. Todos los días debemos predicarnos el evangelio. Nunca nos graduamos. No, es que yo ya conozco el evangelio. Mentira. El evangelio es la puerta de entrada al reino de los cielos, pero el evangelio es la manera de vivir, es la forma de vivir, es el desafío, son los principios, son los objetivos por los cuales nosotros debemos vivir en el reino de Dios. Zacarías no tenía idea, a pesar de que él debe haber orado muchas veces por ese hijo en la intimidad de su hogar junto con su esposa. Zacarías no tenía ni idea de que Dios en su soberanía había unido su vejez con la aparición del Mesías. Mire qué fórmula tan interesante. Dios se complace en usar nuestra debilidad para su gloria. Él no sabía que en el plan de Dios se necesitaba que fuera de edad avanzada él y su esposa
para que se manifestara el Mesías. Zacarías sigue viendo prioritariamente las circunstancias y luego lo que Dios tal vez pueda hacer con esas circunstancias. Y si usted y yo somos sinceros, nos sentimos tentados a pensar así todos los días. Yo a veces no entiendo nuestro lenguaje con Dios, porque yo a veces he escuchado en reuniones de oración: Señor, por favor, pon tu mano de sanidad sobre mí. Gracias, oh Dios de los cielos. Gracias por tu poder. Gracias por sanarme. Gracias, Señor. Bendito tú eres. Y luego la persona sale y se encuentra con alguien y le pregunta: ¿cómo estás? Enfermo. Estoy acabado. Pero él acaba de declarar supuestamente la sanidad. Yo no estoy queriendo decir que usted disfrace las cosas y las superespiritualice. El problema está en dónde está colocada nuestra confianza. La incredulidad no solamente es no creer en la existencia de Dios, es no creer lo que Dios ha hecho, es no creer lo que Dios está haciendo, es no creer lo que Dios ha dicho, es no creer lo que Dios ha prometido. Déjeme explicárselo en esta manera: cómo nosotros los creyentes tenemos que seguir luchando con nuestra incredulidad. Punto número 2, nuestra confianza debe tener como base la revelación de Dios en su palabra. Esto se lee fácil, no se vive fácil. Que la mayoría de los cristianos somos tentados a no tener nuestra confianza realmente en la Biblia, sino en nuestra experiencia. Permítame mostrarle por qué el ángel respondió como respondió ante la duda expresada en pregunta por Zacarías. Es muy inusual lo que el ángel hizo también. Versículo 19: yo soy Gabriel. Los ángeles no tienen afán de gloria. Los ángeles no se manifiestan para darse a conocer ellos. Ellos simplemente son mensajeros. Simplemente son mensajeros. Los ángeles lo que buscan es exaltar a Dios y dar a conocer la voluntad de Dios. Pero aquí es raro porque Zacarías le dice: mi esposa y yo somos de edad avanzada. Y el ángel contesta: yo soy Gabriel. ¿Qué está queriendo decir? Yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios. He sido enviado para hablar contigo y darte estas buenas noticias, para darte a conocer el evangelio. ¿Qué significa yo soy Gabriel? El nombre Gabriel en la cultura hebrea significa: yo soy la fuerza de Dios, o Dios es fuerte. Lo que el ángel le está diciendo: Zacarías, no estás escuchando. Lo que yo he venido a comunicarte es las palabras que Dios me envió. Y yo he venido a comunicártelas tal como me dijeron que te dijera y en la forma que me dijeron que te las dijera. Y así te las dije, pero tú no estás escuchando. Lo que yo te estoy diciendo es: vas a tener un hijo por la fuerza de Dios, por la capacidad de Dios. ¿Sabes lo que significa cuando él le dijo: yo soy Gabriel y estoy al servicio de Dios? Es: yo soy un mensajero que he estado delante de la presencia de Dios y con esa autoridad vengo delante de ti, pero tú no estás colocando suficiente atención. Tú no colocas tu confianza en lo que Dios te dice, sino en lo que tú percibes, en tu realidad. O sea que cuando yo leí esto me di cuenta que aquí hay un gran contraste. Mi esposa y yo somos de edad avanzada, pero acá dice: yo soy Gabriel. ¿Dónde está manifestándose la autoridad y el poder? ¿En el problema de la edad avanzada? ¿O en que es la revelación de un Dios que tiene toda la fuerza, toda la autoridad y todo el poder? La incredulidad es un asunto serio en nuestra vida. El resumen que hace la carta de los Hebreos
del problema de la nación de Israel, donde la mayoría no fueron creyentes en el Antiguo Testamento. De ese pueblo que salió de Egipto, el resumen que hace la carta a los hebreos no es el adulterio, no es la mentira. Aunque menciona bastante la idolatría, el resumen que hace es la incredulidad. El pueblo que salió de la esclavitud de Egipto no pudo entrar a la tierra prometida a causa de su incredulidad. Israel fue y es responsable de su incredulidad de la misma manera como un no creyente es responsable de su incredulidad con la cual rechaza el mensaje del evangelio. Dice Juan 3, 17 y 18. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree no es condenado, pero oiga lo que dice, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora nosotros los creyentes, insisto, por la gracia de Dios, sin nuestro mérito, ya hemos entrado en el reino de Dios. Ya hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de Cristo Jesús, el amado Hijo. Pero de igual manera somos responsables de seguir cuidando nuestra incredulidad. Somos responsables de apartarnos de ella. Mire qué diciente este texto bíblico de Marcos 16, 14. Está hablando de Jesús. Finalmente se apareció a los 11 mismos, o sea, creyentes, ¿no? Estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. A los 11 creyentes, discípulos de Jesús, Jesús les reprocha su incredulidad y su dureza de corazón. Somos responsables de que nuestra fe sea una fe bíblica. Por favor, présteme toda su atención. Somos responsables de que nuestra fe sea una fe realmente bíblica. Somos responsables de que nuestro creer sea guiado realmente conforme a la enseñanza de la palabra de Dios. Con mucho respeto, pero con mucho énfasis, quiero decir, todo ese movimiento en medio de la iglesia de andar afirmando la fe en las declaraciones de la misma persona no es bíblico. No es porque yo declaro, no es porque yo decreto. ¿Sabe por qué no? Porque todo eso lo que hace es que yo me coloco en la posición que solo le pertenece a Dios. Y ahora se lo voy a demostrar más adelante. No es el ser humano el que decreta lo que puede o no suceder. La obligación mía es que mi fe esté basada en la voluntad de Dios. El problema es que muchas veces no sabemos cuál es la voluntad de Dios. Entonces yo tengo que cuidarme de andar decretando y anunciando cosas en presunción, en orgullo, porque eso no es bíblico. La Biblia habla de eso de la presunción y de ocupar el lugar. En otras palabras, no apoyar mi fe en la palabra de Dios es incredulidad. Es incredulidad, porque pretende apoyar mi fe en el ejercicio de mi propia autoridad y en la usurpación del lugar que le corresponde solamente a Dios. Así que este es un llamado bien importante. Ahora, cuando yo escribía esto, yo dije, Señor, tenemos un gran desafío. Es más, tenemos prácticamente un problema. Déjeme decirle lo siguiente. La Biblia, cuando yo voy a la Biblia me presenta relatos donde personas enfermas, Dios las sanó y las quiso sanar.
donde personas en necesidad, Dios proveyó para esas personas y mostró su gloria y respondió providencialmente a su necesidad. Pero también la Biblia me presenta personas enfermas a quienes temporalmente Dios no les respondió. Nos presenta personas enfermas a quienes definitivamente Dios no les respondió y lo hizo con un propósito. Entonces, esto tiene un desafío. Caso número 1. Dios decide sanar, Dios decide proveer, Dios decide glorificarse. Por ejemplo, multiplicó los peces y los panes a la multitud hambrienta, sació su hambre. Sanó al enfermo junto al estanque de Betesda. Sanó al paralítico que descendieron por el hueco del techo que hicieron en la casa donde estaba Jesús. La Biblia dice ahí, Dios quiere sanar, Dios sana, Dios tiene poder y tiene autoridad para hacerlo. Pero caso número 2, hubo un tiempo en que Dios permitió que Job experimentara la enfermedad. Y en ese tiempo no trajo sanidad. Y el tiempo que Dios se demoró para sanarlo fue soberanía de él. No fue decretado por Job, fue determinado por Dios. Pero también hubo otro tiempo en que Dios le dijo al apóstol Pablo, aunque me has pedido 3 veces que cambie esta situación en ti, que te quite este aguijón, la respuesta es no. Te basta mi gracia. O sea que la Biblia me muestra que Dios actúa para sanar, pero también Dios puede actuar para no sanar. O Dios puede demorarse para actuar. La realidad es que cuando yo oro por la necesidad de alguien, por la enfermedad de alguien, por la necesidad mía, por la enfermedad mía, en ese momento yo no sé si Dios quiere actuar ya, si se va a demorar o si no lo va a hacer. Entonces es más honesto, en lugar de hablar decretando, es más honesto decirle, Padre, yo estoy convencido que tú tienes todo el poder, toda la autoridad, todo el amor para sanar si es conforme a tu propósito. Pero no sé cuál es tu voluntad específica para esta persona. Yo te expreso mi deseo, mi anhelo, ten misericordia, sánale. Pero hágase tu voluntad, porque si tu voluntad es no sanarle, es mejor esa voluntad que llegue a ser sana. Porque la voluntad de Dios siempre es mejor. Aunque la voluntad de Dios sea no sanarle. Aunque la voluntad de Dios sea no proveer para esa necesidad, porque Él tiene un propósito. Pablo creyó que era mejor que Dios quitara el aguijón de su carne y 3 veces le pidió, y era Pablo, el hombre que había subido al tercer cielo, el hombre que escuchó cosas en el cielo que no le fueron permitidas escribirlas y revelarlas. Él las tiene en secreto. Tengo un deseo tremendo de sentarme con Pablo y averiguar qué le dijeron que él no pudo revelar. Pero a él Dios le dijo, no voy a contestarte tu oración, porque tengo otro propósito. Entonces es mejor decirle al Señor, Señor, hágase tu voluntad. Yo anhelaría que traigas esta provisión, esta sanidad, pero sé que es mejor el cumplimiento de tu voluntad y muéstramela. Yo debo seguir esperando, debo seguir orando, pero no debo tratar de afincar mi fe en mi percepción, ni en mi supuesta autoridad, ni en mi declaración, sino en el conocimiento de la voluntad de Dios. Y mientras no la conozca, lo mejor que yo puedo hacer es guardar silencio. Si mi enfoque no está en la voluntad de Dios manifiesta, como se la manifestaron a Zacarías, entonces lo que yo estoy haciendo, al igual que Zacarías, es ser incrédulo. Y por eso el ángel Gabriel le dijo, la pregunta tuya la califico como incredulidad. Por esa razón,
porque no estás esperando en la palabra de Dios. Ahora, quiero decirle honestamente, yo me enfrenté en un problema al preparar este sermón, porque tengo que ser muy sincero con usted. Yo no tengo las respuestas para decirte cuándo estás tú en incredulidad y cuándo no. Yo no sé. Es más, no tengo la respuesta clara ni cuándo estoy yo en incredulidad y cuándo no. No tengo una fórmula. No puedo decirte, di estas palabras, haz esto, porque eso no funciona así. Pero lo que yo sí puedo decirte de todo corazón esta mañana es, busquemos más conocer cuál es la voluntad de Dios. No supongamos nada. Clamemos y pidamos dirección a la luz de su palabra. No seamos ligeros con tomar la palabra de Dios y querer torcerle el brazo a Dios. No tomemos promesas a la ligera y Señor, aquí tu palabra dice eso. Y entonces como que Dios está comprometido conmigo. Tenga cuidado. Porque aunque ahí diga eso, usted tiene que esperar el tiempo de Dios y tiene que esperar si esa promesa en la voluntad de Dios es aplicable a usted o no. Tenemos la tendencia a dejarnos guiar más por las circunstancias y por nuestros anhelos. Tantas veces yo he escuchado, Dios me dijo, y suena muy espiritual cuando sobre todo usted dice, y Dios me dijo en su palabra, como ya compré un seguro. Dios me dijo en su palabra, y muchas veces no es Dios me dijo, sino yo anhelaría eso. Yo quisiera que sucediera así. Pero de pronto Dios no me ha dicho nada. Somos más llevados por nuestro anhelo, por nuestra perspectiva, que realmente por esperar en silencio y ser orientados por la voluntad de Dios. ¿Por qué Zacarías fue incrédulo? Porque la voluntad fue expresa. Pero si a Zacarías, todas las veces que oró pidiendo ese hijo, no había cometido incredulidad porque no se le había expresado la voluntad. Entonces yo tengo que aprender a esperar. No era que Zacarías no quisiera tener un hijo. Era que él ya había aceptado en su mente que el tiempo había pasado. ¿Sí? Que el tiempo había pasado. Para finalizar yo quiero ver entonces este tercer punto, no sin antes decirle, lo que Zacarías no sabía era que la respuesta tenía que llegar en ese momento porque el hijo de Zacarías y Elizabeth tenía que estar íntimamente ligado con el otro amor grande de Zacarías, que era ver la llegada del Mesías. Qué tremendo esto. Por eso en tercer lugar, mi tercer punto y último es la incredulidad de Zacarías recibió una disciplina temporal. Versículo 20. Pero como no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, te vas a quedar mudo. No podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda. Note cómo el ángel enfatiza que estas palabras se van a cumplir, sin lugar a dudas, en el momento determinado. Claro, proceden de Dios. Es Dios el que ha prometido, es Dios el que se ha comprometido en cumplirlas. ¿Cuál era el deber de Zacarías en ese momento? Creerlas. La obligación de Zacarías era creerlas porque era la voluntad expresa de Dios. Ahora, el ángel Gabriel también fue claro en manifestarle que a causa de no haber creído, entonces a causa de haber sido incrédulo, recibiría una disciplina temporal. Y me llamó mucho la atención esta disciplina. Dios no cambió su promesa. Dios hubiera podido decirle, como no creíste, no hay hijo. Pero era la voluntad soberana, absoluta de Dios. Entonces Dios dijo, aunque no creíste, hay hijo. Pero ahora hay disciplina temporal. Quedarás mudo. Imagínense el mensaje que Zacarías tenía que comunicar
Dios es misericordioso, Dios nos ha cobijado con su favor, nos va a dar un hijo que se llama por eso Juan. Imagínense que Juan va a ser nada menos que el precursor del Mesías, lo que hemos estado esperando por siglos. Este niño va a ser la confirmación, este niño está asociado con el Mesías. Pero ahora le tocaba callarse. Ahora le tocaba por señas. Estaba totalmente limitado para expresar semejante mensaje de buenas nuevas. Lo que más me aterra hoy en día es que hay muchos creyentes que se han autoimpuesto la disciplina de Zacarías. Pero lo peor es que no les importa. Porque hay muchos creyentes que no les importa no hablar del evangelio a otros. No les preocupa no mencionar el mensaje del evangelio. Yo no sé si a usted le ha pasado. Hay veces está en una reunión social con creyentes y no creyentes. Y el no creyente le da la oportunidad, menciona algo donde usted dice, wow, se me abrió el cielo. Es una luz para yo hablarle algo de Cristo. Y usted comienza a hablarle algo de Cristo y justo viene el otro creyente y desvía la conversación. Y la vuelve y la trae al plano terrenal. Porque hay creyentes que no les preocupa. Se han autoimpuesto un silencio tremendo sobre la buena noticia del evangelio. Les repito, yo no tengo la fórmula ni la varita mágica para saber cuándo estamos actuando en incredulidad. Cuándo te estás dejando llevar por tu parecer lógico y cuándo no te estás dando cuenta que estás depositando tu confianza en otras cosas y no en la palabra y en la voluntad de Dios. Pero al igual que Zacarías, lo que sí puedo decirte es, tomemos más tiempo para estar en silencio y hablar con Dios y meditar. El tiempo de disciplina para Zacarías tiene que haber sido un tremendo aprendizaje. Ese silencio ahora. La gente evitaba hablarle. Es más, pareciera que el versículo 62 luego nos dijera, ¿no es claro? Que hasta sordo se quedó porque luego no le hablan audiblemente, sino que le hablan por señas. ¿Por qué a un hombre que es mudo, pero que uno sabía que oía, le van a hablar por señas? Pero el versículo 62 dice que le hablan por señas. No sé. Pero toma más tiempo para guardar silencio. La Biblia dice, Dios está en su santo templo. Guarde silencio delante de Él toda la creación. Guarda más silencio. Tantas veces queremos entrar en la comunión con Dios y tenemos tanto pliego de peticiones, anhelos, sueños, y nos cuesta tanto trabajo esperar en silencio para ver qué es lo que Dios quiere enseñarnos. Termino con esto. Para el no creyente, el no cristiano, él es responsable de oír y creer el mensaje del evangelio. Él es responsable de oírlo y creer que solo en Cristo hay salvación y perdón de pecados. Pero para nosotros, los creyentes, los que ya estamos en el camino, los que ya hemos creído que solo en Cristo hay respuesta, hay una advertencia y es cuidado, porque seguimos siendo responsables de vivir conforme a la verdad del evangelio. Y la voluntad de Dios debe ser nuestra prioridad. La voluntad de Dios debe ser nuestro deleite y hasta nuestra preocupación. Porque debo preguntarme hasta preocupado, ¿estoy haciendo la voluntad de Dios? Esto que me permito sentir, esto que me permito decir, esto que me permito creer, ¿está de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿O estoy siendo perfectamente un creyente incrédulo? Medítelo. Porque es bien interesante este pasaje, cómo Dios escudriña nuestro corazón. Que Dios tenga misericordia de nosotros